Morena, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. Con su venia, diputada presidenta. El derecho de acceso a la información es un derecho humano que, si bien es relativamente nuevo dentro del orden jurídico nacional, deriva de décadas de reclamos sociales que pugnaban por un régimen auténticamente democrático que empoderara a la ciudadanía. El antecedente más remoto data de la Reforma Constitucional de 1977, mediante la cual se introdujo la obligación por parte del Estado de garantizar el derecho a la información mediante la adición de la parte final del primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Federal. Posteriormente, en el año 2000, fue presentada una iniciativa con la intención de expedir la primera ley en la materia de transparencia y acceso a la información pública, hecho que por sí solo no logró garantizar que las personas accedieran a la información, puesto que se requería de la voluntad política suficiente para conseguir que la transparencia fuera reconocida como uno de los principios que rigen el funcionamiento del gobierno. No fue sino hasta 2014 que, gracias a nuevas reformas legales, las autoridades fueron obligadas a garantizar que todas las personas tuvieran acceso a la información en igualdad de condiciones y distinciones, así como mejorar la organización, clasificación y manejo de la información en su poder. Por su parte, la protección de datos personales, aspecto inherente al ejercicio del derecho a saber, ha cobrado gran relevancia conforme se ha desarrollado la tecnología. No es novedoso el hecho de que esta ha facilitado la transmisión y portabilidad de datos, lo cual ha generado áreas vulnerables en las que existe un riesgo potencial de hacer uso indebido de la información. Bajo esta tesitura, tanto la transparencia como la protección de datos personales se encuentran bajo un constante escrutinio público, ya que el Estado posee la obligación jurídica de hacer un buen uso y encargarse del resguardo responsable de la información que por cualquier circunstancia se encuentre en su poder. La Ciudad de México no está exenta de este contexto, tan es así que las disposiciones en materia de transparencia local derivan y se ajustan a las de carácter general. Así destaca en el primer término la Constitución local, que prevé disposiciones cuya finalidad es garantizar el derecho de acceso a la información, a la privacidad y a la protección de datos personales. Por su parte, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas establece los principios, bases generales y procedimientos tendientes a garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información pública en posesión de diversas autoridades, entre las que se encuentra el Poder Legislativo depositado en este Congreso, así como cualquier entidad, órgano u organismo que le pertenezca. Lo anterior se refuerza con lo previsto en el primer párrafo del artículo 21 con relación al artículo 24 de la ley en cita, por medio de los cuales se le reconoce al Congreso como sujeto obligado y le son impuestos obligaciones en materia como documentar los actos que deriven del ejercicio de sus funciones, adoptar las medidas necesarias para evitar que la información sea usada, sustraída, divulgada o alterada sin causa legítima, o la constitución de un comité de transparencia, por citar solo algunas de sus responsabilidades. De lo anterior se desprende que el Congreso tiene la obligación legal de implementar una serie de acciones para garantizar el derecho a saber y a la protección de datos, por lo que debe contar con un área administrativa o áreas administrativas con facultades expresas necesarias para tal efecto.
De la inteligencia de lo anterior se desprende la necesidad de que este órgano colegiado cuente con una normatividad complementaria que le permita estar en condiciones de garantizar el ejercicio de los derechos en la materia, bajo parámetros que atribuyan facultades y obligaciones claras, que distribuyan competencias y responsabilidades, que como fin último doten de certeza jurídica tanto a la ciudadanía como al propio Congreso. Lo anterior adquiere relevancia ante el contexto de enorme voluntad política que esta nueva etapa de la vida democrática nacional y local propicia con respecto a cambios trascendentales que de manera paulatina han permitido la consolidación de una democracia auténtica que represente la voluntad ciudadana y aleje para siempre cualquier atisbo de opacidad en cualquier orden de gobierno. Por tanto, la presente iniciativa establece un punto de partida para analizar, discutir y debatir cómo debe atender el Congreso sus obligaciones, lo que se consigue a través de la expedición de una norma que seguramente se enriquecerá con las aportaciones de las diputadas y los diputados y que de manera preliminar esta propuesta contiene 39 artículos divididos en capítulos relativos a obligaciones de transparencia, a la Plataforma Nacional de Transparencia, al Parlamento Abierto y la transparencia proactiva, al procedimiento de acceso a la información, a la protección de datos personales, el funcionamiento e integración del Comité de Transparencia y la Unidad de Transparencia, así como la imposición de sanciones por incumplimiento de las disposiciones. Con lo anterior, se sientan las bases para que, de nueva cuenta, el Congreso de la Ciudad de México se erija como un órgano legislativo de vanguardia, al ser uno de los pocos poderes locales que cuente con la normatividad particular interna que salvaguarde los derechos ciudadanos a la par de imponerse mecanismos legales que eviten discrecionalidad en el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y protección de datos personales. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Diputado José Luis.